El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Muy bien, bueno, meditamos el viernes algunos elementos interesantes sobre el cuestionamiento de si me amas y si qué implica esto. Apacienta 3 veces, el estar dispuesto a salir de nuestro entorno, de nuestro status quo, estatus de tranquilidad, para empezar a buscar y hacer siempre la voluntad de Dios y estar preparado para ser llevado a realidades y situaciones que no queremos. Esto lo meditábamos en el texto del viernes, y como cuando le dice Jesús a Pedro, ¿no? Cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde quieras. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y esto yo lo comparaba con esa realidad en donde mientras hacemos nuestra voluntad, hacemos y vamos a donde queremos. Pero cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios y vivir en esa voluntad, vamos a ser llevados a realidades que no queremos, que pueden ser dolorosas, que pueden ser, y que en eso, ahí es donde le damos gloria a Dios. Y dice el texto, ¿no?, de ayer que meditamos del viernes, que con esto le decía, con esto le dijo, se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Yo les decía que en este ámbito, pues a lo mejor no nos toca morir por la fe, pero sí nos toca vivir e ir muriendo a nosotros por la fe, para darle gloria a Dios, para glorificarle. O sea, cuando yo decido asumir en mi libre voluntad, en mi libre libertad, lo que el Señor me invita a ser pastor de ovejas, a apacentarlas, pues obviamente todo bajo la voluntad de Dios, pues tengo que estar preparado a que esto, obviamente por el mundo y por el pecado, que cuando uno busca servir y agradar a Dios, pues vamos a ser llevados, como Pedro, como Pablo, a realidades muy difíciles, muy dolorosas, que pues uno dice: pero ¿por qué a mí, si yo no estoy haciendo ningún mal, si yo le estoy echando ganas? ¿Por qué me pasa esto? Y bueno, pues de alguna manera vemos, comprendemos que pues muchos, cuando nos toca vivir esa experiencia, como que no estamos preparados y nos da miedo, o le sacamos la vuelta y decimos: no, dice mi mamá que siempre no. En esto, bueno, pues continuamos con el texto. Esto fue hasta el versículo 19, capítulo 21 de San Juan, hasta donde llegamos, cuando le dice para decir con qué género de muerte iba a darle gloria a Dios. Ahora, ¿con qué género de vida o de sufrimiento o de experiencia tú le vas a dar gloria a Dios? Y continuamos con el texto de hoy, que es cuando Jesús le dice a Pedro: sígueme. Y aquí pues no falta la cuestión humana, la cuestión de soy yo, ¿por qué otro más? El protagonismo
o el de, bueno, pues es ese celo mal entendido y mal llevado de la relación de nuestros hermanos con Dios. Lo vemos en Pedro, ¿no? Cuando Jesús le llama y voltea y ve también a Juan como diciendo, oye, si me estás llamando a mí, ¿qué fregado está haciendo aquí? Obviamente, pues cuando no hay madurez, pues actuamos de esa manera. Y es cuando el Señor le dice, ¿a ti qué? Es otro elemento del cual hoy el Señor nos invita a dejar de ver lo que hagan o no hagan los demás para cuestionar. O sea, concéntrate en seguirlo a Él. Cuando empezamos a voltear a otros que si hacen o que si no hacen, que por qué lo hacen, el Señor dice, ¿a ti qué te importa? O sea, no te metas ahí, concéntrate en seguirme a mí, no te distraigas. Satanás se vale de muchos distractores, de muchas trampas, para que nosotros pues andemos papando moscas, volteando por todos lados para ver si por aquí o si por allá. O, como en la primera lectura, Pablo, 2 años en un, digamos, arraigo domiciliario, en donde en lugar de estar ahí, pues no puedo salir. No, aprovechando cualquier momento y cualquier circunstancia para dar a conocer a Cristo, para seguir a Cristo en el servicio. El seguimiento de Cristo no es de voy a seguirlo como sigues físicamente a una persona. No, el seguimiento de Cristo está en lo que Él hizo, seguir a Cristo en su vida, en buscar a tiempo y a destiempo cualquier momento para dar a conocer el proyecto de su Padre. Hasta en el momento de su agonía, Jesús no dejó de mandar un mensaje de amor o de misericordia, de arrepentimiento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, aún en las circunstancias más difíciles, el Señor siempre buscó una enseñanza, una oportunidad para que crezcamos. Pablo lo aprovecha también. Meditábamos ayer lo que sucedió, ¿no? Antier, que hay una situación de confusión. Están juzgando a Pablo, entre fariseos y saduceos están presentando pruebas y Pablo astutamente menciona simplemente que él cree en la resurrección. Entonces esto genera la división en los dos bandos. Fariseos creen en la resurrección, saduceos no creen, empezaron a pelearse y mejor es apartado por los romanos y el mismo Pablo va a pedir ser juzgado por el César, apela al César. Y el viernes veamos esto, referencia que hace un soldado de la situación de Pablo, para después llegar a Roma, en donde se le permite, como ciudadano romano, vivir en una casa particular, nada más con un soldado de guardia, o sea, vigilando que no se escapara. Y al llegar a ese lugar, pues llama a todos los judíos principales y les explica lo que está sucediendo, ¿no? Dice, se presenta sin haber hecho ningún daño a su pueblo ni a las tradiciones, como fue hecho preso y entregado a los romanos. Pero, como se le iba a soltar, pero el pueblo judío no quiso y él apela al César. Y pues simplemente se presenta, estoy llevando llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. O sea, aún en esa circunstancia, Pablo busca la manera de mantenerse fiel a aprovechar cada oportunidad para evangelizar. Cada momento fácil o difícil, agradable o desagradable, sacar una enseñanza, una oportunidad para ganar más almas. Y tanto así que va a estar 2 años, así lo refiere el texto, en esa actitud. Pues no puede hacer lo que quiere, ya empieza una situación de persecución, él no puede hacer lo que quiere, en el sentido de salirse, irse a donde quiera, pero al menos le permiten hacer lo que tiene que hacer, que es evangelizar. Dice, y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. O sea, hay esta enseñanza, hay esta manifestación del poder de Dios, donde Pablo puede hacerlo. Obviamente, si él se viera
como a veces lo hacemos nosotros. Nos vemos en el ámbito de lo que se nos ha quitado, ¿no? Nos vemos como esas personas que están sufriendo, que están padeciendo, que están siendo limitados. Pues desperdiciamos la oportunidad de servir al prójimo, desperdiciamos la oportunidad desde esa realidad que Dios me ha permitido, no que Dios me haya puesto, porque Dios no mandó a Pablo a la cárcel. Lo mandó el pecado, lo mandó el mundo, lo mandó todo lo que es contrario a Dios y lo han metido a la cárcel. Pero desde esa realidad Pablo aprovecha cualquier momento, cualquier tiempo para seguir dando a conocer y explicar la vida de Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí hay elementos muy importantes. Nos distraemos. Pedro, ¿a ti qué? Si Él vive hasta que yo regrese, ¿a ti qué? O sea, concéntrate en seguirme, concéntrate en lo que tienes que hacer, porque va a haber oportunidades, muchas oportunidades. Cada realidad que vivimos, cada situación que nos toca experimentar, es una oportunidad para dar a conocer a Dios. Pero, ¿cuántos hemos aprendido a visualizarnos de esta manera? Hemos aprendido más bien a quejarnos, a lamentarnos, a renegar de lo que nos está sucediendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y nos enojamos con medio mundo y mentamos madres y mentamos padres y no. O sea, si estoy preso, si estoy enfermo, si estoy siendo perseguido, si estoy en una situación difícil, o sea, no se me olvide que lo que tengo que hacer es seguir al Señor. ¿A ti qué es lo que está pasando? Tú sígueme, no te distraigas. No te pongas a ver si los otros hacen o no hacen, o reciben más o reciben menos. Tú a lo que tienes que hacer, tú en tu matrimonio, tú en tu trabajo, en lo que estás haciendo, pero siguiendo a Jesucristo. En la realidad que hoy tú estás teniendo, tu vocación, tus decisiones, tus acciones, o las acciones que a lo mejor, o las situaciones que tú no esperabas, pero que fuiste llevado hasta ahí, ¿sí? Acuérdense lo que meditábamos de Pedro. Cuando eras joven, tú ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te llevará a donde tú no quieras. Y a veces, precisamente cuando estamos en las cosas de Dios, somos llevados a realidades que no queremos, pero también aún no estando en las cosas de Dios. Pero la diferencia entre uno y otro es que uno lo hace. Cuando lo haces por Dios y en Dios, tienes la fuerza para darle la gloria a Dios. O sea, en el ofrecimiento, en la búsqueda de la voluntad. En cambio el otro, pues se la pasa renegando, mentando, sintiendo lástima, quejándose o criticando a medio mundo porque no se le está dando. Por eso, ¿cuántas oportunidades hemos perdido? ¿Cuántas situaciones a veces de problemas, de enfermedades, de injusticias o de nuestros propios pecados que nos han llevado a lo más bajo? Nos han llevado al fondo del bote, ¿no? del barril, hasta con toda la porquería, todo esto. Y que cuando hay personas que tienen esta conversión, aprovechan esa realidad para hacer de esos aspectos negativos de su propia vida oportunidades para dar a conocer a Jesucristo, para dar a conocer la persona, la vida de Jesucristo, que al fin y al cabo eso es lo que nosotros tratamos, ¿no? Le llamamos nosotros evangelización, le llamamos esa experiencia de llevar a Cristo sin estarnos desviando, sin estarnos preocupando del qué dirá, qué si no, qué si esto, y por qué a él, y por qué esto, aquello. No te distraigas, Pedro. Aprovecha cada oportunidad. No te distraigas, esposo, esposa. Yo platicaba con una joven que quiero mucho, que dio un gran paso en su vida de matrimonio. Casada, tienen un bebé, y al estilo americano, pues los dos trabajaban, y su bebé era cuidado por una persona. Yo le dije, renuncia, dedícate a tu bebé. Eso es lo más importante, y a tu esposo. Y hace rato platicaba con ella, me mandó un mensaje, y ya pues yo aquí, me dice, primero por un lado muy emocionada porque está siendo mamá. Y me platicó todo lo que hizo, ¿no? Desinfectar los juguetes, barrer, limpiar, turrún. Y mi esposo ahí echadote viendo la televisión, el hockey. Le digo, no permitas que esto pase. Al contrario, tú estás cumpliendo con tu parte, él con la suya.
Lo que pasa es que cuando empezamos a ver, ¿y este por qué no me ayuda? ¿Y este por qué está haciendo esto? Perdemos esa oportunidad desde mi realidad como esposa, como esposo, como padre, como madre, con esa realidad que estoy viviendo, pues ofrecer y servir a Dios. Pero cuando empezamos a vernos a nosotros y empezamos a no, pues es que yo estoy dando más, es que yo estoy esto, ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa? No lo digo así, pero para que nos quede más claro, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme a mí. O sea, ¿cómo me vas a seguir? En lo que estás haciendo, hacerlo por mí, ofreciéndolo. Si es algo bueno, si es algo doloroso, ofrécelo, pero hazlo por mí. No lo hagas por lo que hagan o no hagan los demás. Vive esa experiencia de mi amor por ti. Y Pablo hermosamente, durante 2 años preso, pero no deja de hablar. Pedro también va a hacerlo, pero tiene que aprender. Pablo también lo tuvo que aprender, pero son esos procesos, ese crecimiento, esa maduración que hay que pedirle a Dios en nuestras vidas. Y así, todo lo que esto implica, ¿sí? Cuando dice de que, pues todas las cosas que hizo Jesús, no acabarían, cabrían en una, dice, en todo el mundo los libros que se escribieran de las cosas que hizo Jesús. Obviamente, pues es una manera muy coloquial de decir que, pues, no todo está escrito, porque son muchas las maravillas del Señor. Pero el Señor sigue obrando y quiere seguir obrando en tu vida y en la vida de cada uno de tus seres queridos. Pero por favor, deja de voltear a ver a los demás. Me refiero en el sentido de estar criticando, viendo si hacen o no hacen. Si vas a voltear a verlos es para ayudarlos, no para cuestionarte porque él sí o porque él no, y yo sí o yo no. Si no, no vamos a funcionar. Y esto empieza, por ejemplo, en algo tan simple como el matrimonio. Es que yo estoy haciendo, es que yo me estoy sacrificando, y el otro, puede ser que sí, pero ya estás perdiendo. Haz la parte que te toca, deja que sea Dios el que toque el corazón. Pero ¿sabes por qué a veces no es suficiente? Porque tú no lo estás haciendo completamente por Dios y para Dios. O sea, lo haces sí, pero como que tienes ese gusanito que te vea, que te agradezca, que cambie. Cuando de verdad si vieran el poder y la bendición de Dios, cuando aprendemos a hacerlo por amor a Dios y no solamente por amor a nuestros seres queridos. Toda la transformación que se puede dar en la vida de nosotros. Unámonos pues en este santo sacrificio, pidiéndole a Dios que estas palabras de Jesús a Pedro, ¿a ti qué? Y esta actitud de Pablo, aprovechando aún cuando está en la cárcel o en un arraigo domiciliario, en una cárcel, en una casa, durante 2 años, aprovechar todo esto para darle la gloria a Dios. Presentemos pues el pan, el vino y las intenciones que hay en el corazón de ustedes, y en especial por el padre Jaime Lares en su eterno descanso, y también por un padrecito, me voy a salir tantito del cuadro, también por el padre, el eterno descanso del padre Salvador Ruiz, lo ponemos en la Santa Misa.